Hola, estamos una vez más en Conversando Literatura con Miguel González Corrales. En esta oportunidad voy a comentar un libro mío que publiqué en el año 2010, ¿no? Y el cual lleva por título Planeta Año 2100. Este texto es un conjunto de cuentos y relatos que yo escribí por aquella época y que me demandó cerca de 5 o 6 meses hacerlo, porque había escrito una gran cantidad de textos, de cuentos, y de los cuales solo seleccioné los que incluyen esta edición, que son 7. Entonces, dentro de estos textos, siempre tuve la expectativa de que tuvieran una vinculación entre el tema y el desarrollo de la historia misma que se va a desarrollar, como voy a ir contando en un momento. Esos textos son una fusión, una mezcla de ideas de la realidad mezcladas con elementos fantásticos, pero no muy exagerados, ¿no? Dentro del límite que puede conllevar estar en la realidad misma y en la imaginación de sucesos que puedan acontecer dentro de un ambiente realista, ¿no? Son unos textos que tienen ese margen de imaginación y surrealismo, de alguna manera que nos permiten entender cómo en una sociedad como cualquier otra, estos elementos llegan para cierto auge y cierta notoriedad sobrehumana dentro del aspecto que los protagonistas van poco a poco descubriendo. ¿Mm? El texto que da origen al título del libro, Planeta Año 2100, es una historia que se remonta justamente a esta fecha, ¿no? Al año 2100, donde el protagonista comienza a relatar una serie de historias, una serie de acontecimientos que en el año 2100 ya no existían en base a lo que hoy conocemos, y van describiendo detalles de lo que él fue aprendiendo, de lo que le contaron, de ciertas circunstancias, ciertos animales o ciertos seres que en aquella época, 2100, ya no existen, y que todo fue ocasionando esa destrucción a través de epidemias y el calentamiento global, ¿no? Que el mismo humano fue creando a lo largo de muchos siglos de existencia y de maquinarias y de elementos que de alguna manera han perjudicado a la misma humanidad, ¿no? Y este texto, que es una distopia de alguna manera, ha permitido entender al protagonista como al fin y al cabo le queda esperar la muerte ante la destrucción de estos elementos epidemiológicos y aquella situación de la calentura del planeta que le ha permitido, bueno, desdichadamente esperar ese final, ¿no? Desde luego que este texto lo escribí pues en el año 2010. No pensé ni me imaginé que íbamos a vivir este tiempo de la pandemia, ¿no? Hoy en día. Entonces, de alguna manera, sin proponérmelo, solo creyendo en las circunstancias que se avecinaban, que eran de alguna manera obvias, me permitieron desarrollar esa visión, ¿no? Del cuento que estoy mencionando. Y así van las historias que van sucediéndose, son de este tipo especial, este tipo específico de descripción, como menciono, realista, fantástica, ¿no? Así vamos a tener otro cuento que es el arcángel San Gabriel, ¿no? Donde el protagonista de alguna manera va a permitir comprender que esa visión de este arcángel, ¿no? Que está en la Plaza de Armas de Arequipa, la cual yo una vez presencié y estaba en exhibición, ¿no? Esta sensación y ese significado que de alguna manera menciona esta imagen hace ver que era una especie de justiciero que venía aquí a la tierra a sentenciar a los justos de los injustos, ¿no? Y dentro de esa imaginación, dentro de esa fantasía, ¿no? El protagonista se ve envuelto en una situación donde tiene que contrastar con esta imagen que de alguna manera cobra vida, ¿no? Es una alusión de alguna manera también a lo que fue el golem, ¿no? De Maeterlinck en el siglo XVIII todavía, ¿no? Entonces vamos viendo esa visión del protagonista, ¿no? Que tiene que confluctuar con esta especie de imagen justiciera divina, y al final, pues, ¿no? Va a tener un final donde va a perecer, ¿no? En este conflicto. Otro relato también que menciono es eh, eh,
El último Inca, este cuento que tiene una visión entre el futuro y el pasado, donde se menciona la rebeldía de estos incas de Vilcabamba, ¿no? Que estaban al mando de Tupac Amaru, aquel llamado Tupac Amaru I, ¿no? Obviamente, que fue un rebelde de la última resistencia incaica ante la venida avasalladora de los españoles que iban poco a poco dominando cada parte del territorio del Tahuantinsuyo, y al mismo tiempo en un futuro el protagonista que sube a hacer un deporte de aventura con unos extranjeros, trata de deslizarse de una cuerda a través de de una gran quebrada hasta la banda para poder, ¿no?, llegar a buen recaudo, pero en el transcurso va imaginando sus desdichas, sus desgracias a través de muchas circunstancias que lo van perturbando porque sabe que su vida es un fracaso, y al mismo tiempo en el pasado este Inca Tupac Amaru de alguna manera quiere recobrar esa vigencia y ver que los incas aún no han muerto, y quiere cobrar esa revancha, y tiene más adeptos en su revuelta, claro, desde luego indios, incas que lo van rodeando, y uno de sus lugartenientes de este Tupac Amaru es el que de alguna manera se vincula con el protagonista que está haciendo el deporte de aventura en el Cusco, y siguiendo esa forma de vínculo, uno trata de salvar su desdicha, sus infortunios, de lo que le está aconteciendo en su quehacer cotidiano, y al mismo tiempo el lugarteniente de Tupac Amaru trata de ver y atestiguar todo lo que se pretende hacer para recobrar la última esperanza de salvar el imperio que es conquistado cada vez más por los hispanos. En ese vínculo, ¿no? Entendemos que el protagonista anhela y desea esa esperanza, ¿no? Mientras el otro protagonista del futuro, en uno de sus deslizamientos, sufre un accidente y cae a la quebrada, y cuando van en busca de su cadáver para recoger los restos, solo encuentran que dentro de unos arbustos sale un cóndor, ¿no? A toda prisa, volando y perdiéndose por los aires. Otro cuento de estos es, por ejemplo, El Castillo. Es una rememoración y una remembranza, y de alguna manera un, un significado importante de lo que para mí significa el castillo Forga que se encuentra en Mollendo, y justamente el protagonista va a ese castillo a indagar ciertos aspectos de lo que pudo ser su historia, y se encuentra pues que cuando logra entrar por ese castillo, que está obviamente clausurado por la época todavía que yo recuerdo, porque hoy en día me parece todavía bueno, era una atracción turística, pero en aquella época pues estaba clausurado con maderas y todo ello, cuando yo pude dar un paseo cerca de este monumento histórico moyendino. Entonces, el protagonista trata de entrarse por los recovecos y por los pasajes que lo llevan al segundo piso, y por varias habitaciones que están en el interior de este castillo, hasta el palacio de la sala amplia que tiene, ¿no?, en entrada, y en cada uno de esos espacios que mencionó encuentra ciertas circunstancias fantasmagóricas que lo hacen alucinar, lo hacen prever, lo hacen entender realidades de lo que pudo haber pasado en el castillo en cada una de las habitaciones hasta llegar a la terraza, donde él se imagina sucesos, y que la misma tensión y el ambiente del encierro de este castillo hosco, deshabitado, de alguna manera intrigante, le permite, ¿no?, conocer al protagonista toda esa forma de entender qué puede haber pasado, y ese ambiente desolado le hace imaginar esos detalles que de alguna manera piensa que está haciendo bien, que está en lo correcto, ¿no?, que quiere salvar, incluso en un momento cuando una dama quiere tratar de ser agredida por otro, ¿no?, de la descendencia de Forga, entonces él trata de impedir y de ser el justiciero, pero se da cuenta que no hay nada al final, entonces sufre una serie de alucinaciones hasta que cuando sale del castillo se da cuenta que, y duda si fue real o no lo que vio, ¿no?, dentro de esa fantástica visión que de alguna manera le inculcó el ambiente mortecino de este castillo al cual estoy aludiendo. Otro texto también es el de Dionisia, que tiene un factor más que todo platónico, idílico, ¿no?, entre dos enamorados, que tienen un vínculo entre la realidad y el palacio en el donde ellos tienen su más amplio romance, ¿no? Entonces, ese vínculo entre la realidad y esa fantasía del amor, que es de alguna manera fantástico, los vincula uno y otro para poder amarse de una y otra forma, ¿no? Entonces, vamos a ver que aquí, al final de las circunstancias, tratando de que
la maldad de la realidad no los corrompa y no los perturbe en su idilio, tratan de sobrellevar ese amor que los va teniendo muy enamorados, hasta que al final ella sufre una enfermedad, fallece y él pues sufre la realidad cruel de lo que es, pues, ¿no? La existencia, y recién se da cuenta de lo que le ha pasado, etcétera, ¿no? Y cuando está en el sepelio de su enamorada, que bueno, está siendo velada, etcétera, solo él la ve, que de alguna manera su espíritu se eleva y atraviesa todo, ¿no? La parte material de la construcción de la casa y se va al cielo. Él sale de la casa a ver a dónde va ese espíritu que de alguna manera le llena de esperanza, de amor. Y cuando levanta la vista al cielo, observa que esa figura celestial se va diluyendo como un halo en el espacio y se esparce, ¿no? Como una especie de elementos que se mezclan con el ambiente ¿no? del aire nocturno. ¿M? Y también vamos a ver que dentro de este libro de cuentos tengo otro que es El último adiós. ¿M? Es una especie de remembranza histórica entre la mariscala, esta gran personaje de la historia que de alguna manera se vincula siendo esposa del entonces Agustín Gamarra, un guerrero que va a Alto Perú y fallece en la guerra de Ingavi, etcétera, ¿no? Con todo lo que él pretendía apoderarse, ¿no? Del Alto Perú, etcétera. Pero me detengo en una parte específica de su, de su historia, donde ella ¿no? resurge, sale adelante ¿no? en medio de sus desdichas, pero siempre valerosa enfrente. ¿No? Y el narrador que de alguna manera la va conociendo poco a poco en primera persona, va conociendo más detalles de esta protagonista, ¿no? Que es una gran admiradora de muchos hombres que han tratado de imitarla y hacer obras ¿no? Acerca de ella, como en el caso de Valdelomar, que hace su obra teatral ¿no? justamente llamada La Mariscala. ¿No? Otro cuento también es Ciudad Vacía, a una historia más o menos con remembranza religiosa, ¿no? Porque un personaje que de alguna manera despierta de un sueño y que tiene que ir a la casa de una tía por un encargo que le dejó su mamá, sale y se encuentra con una ciudad distinta a la que conoce, vacía, donde de alguna manera no hay elementos sobre reales que le permitan ir y llegar por una vía adecuada a donde su tía. Entonces, en medio de todo de ese periplo, trata de indagar, ¿no? Ciertas circunstancias que lo llevan a una calle sin salida, donde un mendigo le indica a través de unos signos en una pared de ladrillo cómo ingresar, trata de ingresar y se da cuenta que dentro de ese ambiente hay una serie de seres que están esperando una esperanza, ¿no? De poder ser perdonados por sus desafueros, sus desdichas del pasado y en algunos casos maldades que hicieron para poder esperar esa dicha divina, ¿no? Y el personaje trata de indagar y ve que en medio de toda esa gente hay una miseria tan grande que es el residuo de lo que ellos hicieron en el pasado y él trata de salir cuando la pared se cierra, etcétera, ¿no? Y al final cuando piensa que él también va a formar parte de ese purgatorio de fila y de seres desdichados porque él también va a formar parte de ellos, decide salir, pero se da cuenta que no hay esperanza de ello, ¿no? Y al final se da cuenta de que cuando siente que se va a quedar en el vacío, en esa incertidumbre, despierta del sueño y el muchacho nuevamente sale, ¿no? A ver ese encargo que obviamente que tenía que hacer para su tía y entiende pues que la ciudad es normal, ¿no? Y que el sueño que tuvo le perjudicó de alguna manera y piensa que para evitar eso tiene que hacer el bien. Otro cuento también que alude al texto es Mito del Diablo. Es una especie de reminiscencia del mito del diablo, de este personaje de madera que se encuentra bajo el púlpito de la catedral arequipeña, ¿no? Que cuando uno se acerca ve su forma tétrica, su seriedad y el ambiente que lo rodea, ¿no? Es un halo de vacío, de soledad y de un silencio total, ¿no? Sepulcral. Y el personaje que decide pernoctar en la catedral para ver cómo es el ambiente de noche, donde trata de indagar, ¿no? Cuando logra su cometido, ver cómo es todo ese ambiente nocturno sin la presencia de la gente. De alguna manera, en las circunstancias que le rodean, aparece este personaje salido bajo el púlpito y comienza a indagar, a conversar con él, hacer de que él va a cambiar, ¿no? El diablo, en todas las maldades que se le atribuyen dentro de ese aspecto. El muchacho, pues
piensa, ¿no? Que puede tener esa esperanza de que siendo malo pueda cambiar y este maligno personaje lo lleva a un mundo totalmente distinto al real, donde es un desierto, donde hay cordilleras, cerros, territorio abrupto, y cuando el muchacho reacciona que tiene que regresar a su realidad, sabe que se va a quedar ahí para siempre porque el diablo lo había engañado y le había dicho que ese desde ahora sería su lugar de residencia, ¿no? Entonces, todo este cuento, toda esta amalgama de cuentos que tienen justamente ese aspecto fundamental de la historia, ¿no? Donde se liga a elementos fantásticos, sobrenaturales, pero que no excedan esa forma exagerada, ¿no? De que ya son elementos fuera de lo normal, tratan de tener un vínculo justamente de alguna manera racional en el sentido de que se trata de ver que las personas tienen una realidad, pero de esa realidad parten justamente a unos elementos fantásticos inexplicables, ¿no? Que alguno no sabe qué pueda pasar, por qué pueda suceder eso, pero de alguna manera acontecen dentro de la realidad que uno vive. Es por eso que este margen no va a exceder todo lo que se está explicando, ¿no? De cada una de ellas. Es por eso que cuando uno aborda una temática, trata de entender, tratar de entender qué es la labor de una persona que escribe en las distintas emociones que pueda tener el ser humano, tratar de comprender esta realidad, ¿no? Que a veces alucina, que a veces perturba, que a veces imagina, pero no pasa nada realmente, ¿no? Y esas historias, esas emociones son de un pálpito de ese aproximamiento, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de Planeta Año 2100, ¿no? Yo hice esa alusión al futuro, ¿no? De esa fecha, donde, ¿no? Hay epidemias y el calentamiento global ha destruido todo, ha matado a muchos seres que en aquella época ya no existen y que el personaje recuerda que existieron por estas fechas que le contó su papá, su abuelo, etcétera, cuando vivieron. Entonces, de alguna manera eh, el escritor es un visionario siempre, y siempre es un visionario cuando trata de hablar de una manera u otra todos los factores y fenómenos que puedan acontecer, ¿no? Tenemos el caso de Julio Verne, ¿no? Con de la Tierra a la Luna y después un siglo aparece el hombre que se va, ¿no? Al espacio, etcétera, ¿no? Son esas visiones que a veces uno tiene y que de alguna manera no se cumplen, pero tienen la coincidencia de los acontecimientos que probablemente puedan acontecer y en muchos casos sucede, ¿no? Yo en el 2010, cuando publiqué y escribí este cuento que mencionó, no tenía ni idea que iba a venir una pandemia 9 años después, pero nos imaginamos, ¿no? Esta situación y mi cuento hace alusión a eso justamente, ¿no? Entonces, esa es la forma del trabajo, me hace pensar a lo que Cortázar dijo alguna vez, ¿no? Que el cuento fantástico debería ser esa forma de la realidad donde dé paso y guía a lo fantástico, a lo sobrenatural, ¿no? Que no exceda, pero que está dentro de la realidad. Y claro, esto yo lo leí después, ¿no? Que publiqué mi libro, y de alguna manera sin querer, pues yo también aludí a esos mismos elementos, los que menciono, ¿no? Dentro del texto fantástico, ¿no? Eso lo comenta Cortázar justamente cuando hace una especie de explicación de Casa Tomada, ¿no? Uno de sus cuentos, ¿no? Y que Borges después lo publica en Sur, ¿no? Cuando conversó con un Cortázar jovencito, ¿no? Según lo que son, ¿no? Los textos y las anécdotas que se cuentan en la literatura. Entonces, ante ese factor, pues, ¿no? Mis textos también aluden a ese aspecto fantástico, ¿no? De la realidad y la fantasía y tratar de explicar esos elementos que de alguna manera uno no entiende, pero suceden inexplicablemente, ¿no? Al margen de la forma racional que uno quiere encontrar. Y ese es el factor a veces de la literatura, encontrar esos detalles, esos factores, esas herencias que tenemos que son inexplicables, pero que uno trata de entenderlas, de revivirlas, de recrearlas y a ver si dentro de este aspecto narrativo o poético o teatral logra encontrar esas situaciones que a las personas nos hacen un poco más vulnerables dentro de nuestro aspecto cotidiano en la vida diaria. Y el escritor es un husmeador de esas respuestas que trata de explicar a través de literatura. En algunos casos se da que accede a ello con una respuesta quizás de casualidad o de coincidencia, ¿no? Y otras a veces no, pero queda la duda de qué pudiera haber pasado o qué podía haber pasado, etcétera, ¿no? Según las circunstancias de los temas y los ejes que unen una historia y otra de la literatura, que son un reflejo fiel de lo que es la humanidad realmente, ¿no? Es el factor importante de la literatura. Bien, espero que mi explicación en cuanto a ello haya sido satisfactoria. Así es que nos vemos hasta una próxima edición.